Todos están hablando de que Chris Dumit se va de Gold Rush, y todos creen tener la historia clara. Parker Schnabel se puso una meta imposible, y Chris finalmente se quebró. Pero esa es solo la historia oficial. La verdadera razón es una bomba que la cadena nunca emitiría. Everything has to be cleaned in the gold room. I can't do that. I just can't. Why have a third planet if you can't keep it clean? Todo se debió a un desacuerdo financiero enorme que ocurrió a puerta cerrada y a un choque fundamental de valores que hizo imposible que Chris se quedara. No fue simplemente agotamiento, fue una ruptura dramática. El capataz tranquilo y confiable fue acorralado, y su salida fue un acto de desafío. La demanda imposible de Parker. El Klondike tiene una forma de quebrar incluso a las personas más fuertes. Para Chris Dumit, un hombre que se había convertido en la definición de confiabilidad en Gold Rush, la temporada 15 fue una tormenta perfecta. No fue solo otra temporada, fue un asalto total a la realidad, impulsado por el objetivo más audaz de Parker Schnabel hasta la fecha. Hell of a week. Brennan's really been doing great with that little plant. This week, it gives us a 487-ounce. Parker no solo quería extraer oro, quería una cantidad tan grande que parecía un error tipográfico, 10.000 onzas. Eso es más de 600 libras de oro puro, con un valor cercano a los 20 millones de dólares. Para alcanzar una cifra así, no basta con trabajar duro, hay que hacer lo imposible. Y el peso de esa imposibilidad cayó directamente sobre los hombros de Chris Dumit. Es curioso cuando lo piensas. En un mundo de máquinas gigantescas y operaciones masivas de movimiento de tierra, toda la empresa depende de las diminutas motas brillantes recuperadas al final. Ese paso final era el dominio de Chris, la sala de oro. Normalmente, manejar la limpieza de una o incluso dos plantas de lavado ya es un trabajo exigente y meticuloso. Un error ahí podría costar miles, incluso cientos de miles de dólares. Pero esta temporada, Parker no estaba operando una o dos plantas. Decidió operar 3 plantas de lavado al mismo tiempo. Estaban Big Red, el caballo de batalla confiable, Rock Monster, una bestia por sí sola, y luego es Lucifer, la planta principal y masiva. 3 corrientes de concentrados ricos en oro, todos fluyendo hacia las manos de un solo hombre. La carga de trabajo pasó de difícil a simplemente brutal. This is the first time that we've tried to run 3 plants at once. And really the success of the season depends on us being able to do it and keep 3 running. Imagina terminar un turno de 12 horas, con el cuerpo adolorido, solo para darte cuenta de que tienes que limpiar las cajas de lavado no de una, sino de 3 máquinas enormes. No es solo enjuagar algo de tierra, es un proceso meticuloso para asegurarse de que no se pierda ni una sola partícula de oro. Para Chris, que ya no es un hombre joven, esta rutina sin descanso era más que un trabajo. Era una prueba física. Era el tipo que nunca se quejaba, el que simplemente hacía el trabajo. Pero esta temporada se empezaban a notar las grietas. Se estaba ahogando. La presión era tan intensa que, por primera vez en su larga carrera con Parker, tuvo que alzar la voz. Era eso o colapsar. Algo tenía que ceder. El equipo estaba tan al límite que sacar a alguien de una excavadora o un camión para ayudar en la sala de oro era impensable. Cada persona era esencial para alimentar las 3 plantas hambrientas. Esto dejó a Chris en una situación muy difícil. Finalmente propuso un nombre, Tatiana Costa. Era una de las mejores operadoras de maquinaria del equipo, pero no tenía ninguna experiencia en el delicado arte de la recuperación de oro. Fue un movimiento desesperado. Tatiana, baby. She's like one of our top operators. Yeah. Mitch and Tyson are not going to be happy if Tatiana comes out of the field. Proponer sacar a una operadora de primera del terreno fue una gran solicitud, una que los otros capataces de Parker, Mitch y Tyson, no iban a aceptar fácilmente. Pero la alternativa era ver a Chris irse para siempre. Parker, con toda su ambición implacable, sabía que no podía perder a Chris. Se tomó una decisión. Tatiana sería entrenada y Chris finalmente recibiría ayuda. Pero hay que preguntarse, ¿ya era demasiado tarde? El daño estaba hecho. El mensaje era claro. La ambición de Parker por 10.000 onzas era más importante que el bienestar de su hombre más leal. Más que un minero. Para entender realmente por qué la salida de Chris Dumit es un asunto tan importante, tienes que saber quién es. No era solo otro tipo en el equipo. Era el ingrediente secreto del increíble éxito de Parker. Everything has to be cleaned in the gold room. I can't do that. I just can't.
Why have a third plant if you can't keep it clean? Y aquí viene la parte loca. Chris Dumit ni siquiera era minero de oro al principio. Entró en este mundo casi por accidente. Comenzó como carpintero, contratado para construir cabañas para el equipo original de Todd Hoffman en las primeras temporadas. Era solo un tipo con un martillo y una sierra, pero una cosa llevó a la otra, y pronto se encontró hasta las rodillas en el lodo, en la locura de la minería de oro, y resultó que tenía un talento real para ello. Cuando finalmente se unió al equipo de Parker en la temporada 4, todo encajó. Parker era el joven prodigio lleno de ideas ambiciosas, pero Chris era la mano firme, la voz de la experiencia que transformaba esas ideas salvajes en oro medible. Su trabajo meticuloso en la sala de oro ayudó a Parker a romper récords año tras año, sin que Chris se asegurara de recuperar hasta la última onza posible. El legendario total de oro de Parker simplemente no existiría. No solo estaba limpiando oro, estaba maximizando ganancias y convirtiendo una operación arriesgada en una máquina de hacer dinero finamente ajustada. Pero seamos realistas, su valor iba mucho más allá de los números en una balanza. Chris era el pegamento que mantenía unida toda la operación. You know what? With 2 plants, I could do it, but we're scattered. Bob's this way and Red's that way, and I hate to be whining and complaining, but this is reality. I can't do 3. La minería de oro es una olla a presión. Son jornadas largas, clima brutal, constantes fallos en el equipo, y un jefe que exige perfección. Los ánimos se caldean, estallan discusiones y la moral puede hundirse más rápido que una piedra en un estanque. En ese entorno caótico, Chris era la calma en medio de la tormenta. Con su actitud relajada y su agudo sentido del humor, sabía cómo aliviar la tensión y evitar que el equipo se volviera en contra. Era el tipo al que todos, incluso Parker, acudían cuando las cosas se ponían demasiado intensas. Era más que un capataz, era un mentor y un amigo. Con los años, se convirtió en un tomador de decisiones clave. Parker confiaba en su juicio para todo, desde la mejor forma de procesar cierto tipo de tierra aurífera hasta manejar dramas del equipo. No era solo un empleado, era una pieza fundamental de todo el imperio. Cuando Parker se propuso el ridículo objetivo de operar 3 plantas de lavado, fue Chris quien tuvo que averiguar la logística para hacerlo funcionar, incluso mientras eso lo destruía. I'm gonna go on over and take a look-see and see how we're doing. Fire it up. Looking a lot better. Su salida no es como perder a un buen conductor de camión rockero. Es como sacar la piedra angular de un edificio. Toda la estructura corre ahora el riesgo de colapsar. Pasó de ser un forastero sin experiencia a una de las figuras más respetadas e indispensables de toda la industria. Es la columna vertebral de la operación. Entonces, si era tan valioso, ¿por qué lo presionaron tanto? El chico que no podía parar. No se puede hablar de la presión sobre Chris Dumit sin hablar de la fuente de esa presión, el propio Parker Schnabel. Parker no es solo un minero de oro, es un fenómeno. Nació a mediados de los años 90 en el pequeño pueblo de Hans, Alaska, y prácticamente creció en una mina de oro. Su abuelo, el legendario John Schnabel, dirigía la mina Big Nugget, y mientras otros niños jugaban videojuegos. You find anything? What do you think, Grandpa? Oh my! Ooh, that is beautiful. Here's another one. Isn't that awesome? I won't be able to sleep. Para cuando tuvo edad para conducir un coche, ya era un profesional de la maquinaria pesada. Consideró brevemente ir a la universidad a estudiar geología, pero seamos honestos, un aula nunca podría contener su ambición. En lugar de pedir préstamos estudiantiles, invirtió todos sus ahorros en su propia operación minera. Con solo 16 años, se hizo cargo de la mina familiar. Imagina ser un adolescente y decirle a hombres adultos el doble de tu edad lo que tienen que hacer. Pero no era solo un niño mandón. Tenía el conocimiento y la ética de trabajo para respaldarlo. Luego llegó Gold Rush, y el mundo conoció a este prodigio minero adolescente. Pero salir en televisión no era suficiente. En una movida que sorprendió a todos, dejó la operación familiar, se fue al Yukon, alquiló su propio terreno y empezó desde cero. Fue una apuesta enorme, pero resultó espectacular. En su primera temporada en solitario, extrajo más de 1000 onzas de oro del suelo. Desde ese momento,
Su trayectoria fue una línea ascendente constante. Sus totales de oro crecían exponencialmente cada temporada, dejando a rivales como Todd Hoffman en el polvo. No solo estaba minando, estaba innovando, siempre buscando más eficiencia. Oh, this is looking pretty good. Yeah, it is. It's going good. We're getting somewhere anyway. I was really hoping you were going to be at a spot where I could grab this dozer from you and grab the other 11 too and take them up Australia Creek. I don't see us getting through the dirt without the big dozer. Yeah, me neither. Like, we've paid royalties on the pits, we have to get the pits done. Este impulso implacable es lo que lo convirtió en millonario antes de los 30 años. Pero ese mismo impulso tiene un lado oscuro. La ambición de Parker es insaciable. Alcanzar un récord no es motivo de celebración, es simplemente una nueva base que debe superarse al año siguiente. Esto crea un ambiente de presión constante. Nada es lo suficientemente bueno. Esta obsesión ha afectado su vida personal. Su relación con la enfermera veterinaria australiana Ashley Yule, quien incluso apareció en el programa, se vino abajo, porque él admitió que no podía equilibrar el trabajo con su vida personal. Para Parker, la minería siempre es lo primero. Este enfoque único es lo que llevó al objetivo de las 10.000 onzas. Para él, no era una meta insana que rompiera al equipo. Era el siguiente paso lógico. Está tan enfocado en la cima que a veces no ve a las personas que está empujando para llegar allí. Personas como Chris, que le han dado años de lealtad y trabajo duro. Pero los números no mienten, y revelan un patrón impactante. Leyendo entre líneas, ¿realmente dejó Chris Dumit la operación minera más exitosa de la televisión solo porque estaba cansado? La respuesta corta es no. La verdadera razón es algo más complicado, francamente, más humano. No fue una sola cosa. No fue solo la meta de 10.000 onzas ni la presión de operar 3 plantas. Fue el peso aplastante de todo combinado, un desgaste lento que finalmente llegó a su punto de ruptura. Conectemos los puntos aquí. Durante años, Chris fue el profesional silencioso, la base del equipo. Ayudó a Parker a pasar de ser un joven prometedor a un titán de la minería de oro. Piensa en los números. Temporada 5, más de 2.500 onzas. Temporada 7, más de 4.300 onzas. Temporada 8, más de 6.200 onzas. Esos números no suceden sin un maestro en la sala de oro. Chris fue fundamental en generar decenas, si no cientos, de millones de dólares en ingresos. Sin embargo, cuando Parker decidió perseguir su objetivo más extremo hasta la fecha, fue Chris quien se vio puesto en una posición imposible, obligado a trabajar hasta el límite. La cuestión es que uno se pregunta si, después de todos esos años, Chris empezó a sentirse como una pieza más del equipo, una pieza valiosa, claro, pero una que se puede desgastar hasta romperse. La decisión de traer a Tatiana fue una solución, pero fue una solución a un problema que Parker mismo creó. Para un hombre como Chris, que valora la lealtad y el respeto, eso debió ser difícil de aceptar. Envía el mensaje de que lo único que importa es la meta, no las personas. No fue una decisión impulsiva tomada en medio de una temporada difícil. Fue el resultado de años de agotamiento acumulado, tanto físico como mental. Es la historia de un hombre mirando su futuro y preguntándose, ¿vale la pena? ¿Vale la pena otra temporada de estrés implacable persiguiendo otro número imposible por el legado de otra persona, sacrificando su salud y su paz mental? La verdadera razón por la que Chris Dumit se fue es porque eligió a sí mismo. Eligió alejarse de la locura antes de que lo consumiera por completo. Ya no tenía nada que demostrar. Ayudó a construir el imperio. Lo vio alcanzar alturas que nadie creyó posibles. Y luego decidió que ya era suficiente. No se trató de rendirse. Se trató de saber cuándo es momento de alejarse. Es una decisión que la mayoría de nosotros puede entender. Elegir una vida tranquila en lugar de una caótica, incluso si eso significa dejar una montaña de oro atrás. ¿Fue Chris Dumit una víctima de la ambición de Parker? ¿O simplemente cobró sus fichas en el momento justo? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte.